por si acaso jóvenes, informarles, bueno, comentarles sobre todo el día, los días lunes y miércoles estoy en la carrera de matemática de 11 a 12, ¿ya? Si es que hubiese alguna consulta, dudas, pueden pasar en ese horario. Estoy en la sala de docentes número 1, que es en la planta arriba. Ustedes ingresan a la carrera, tiene un pequeño mezanine, ¿no ves? Ahí arriba es la sala de docentes. Entonces ahí estoy en esos días. Cuando ya tengamos clases presenciales, vamos a estar ahí las 2 horas, ¿no? De 10 a 12. Pero por el momento, ¿no? Para alguna urgencia, ya vamos a estar, o estoy, mejor dicho, los lunes y miércoles de 11 a 12, ¿verdad? Y otra cosa también, jóvenes, algunos siempre tienen dificultades en el ingreso a la sala. El examen está previsto para el 15 o 16 de septiembre, más o menos por esas fechas, la segunda quincena de septiembre, debe caer sábado. Dada la situación, es más probable que el examen sea virtual, ¿no? Si el examen fuese virtual, bueno, yo no voy a poner el examen en el Classroom para todo mundo, obviamente que no. Voy a enviar el examen de acuerdo a la lista que tengo. No lo he revisado, imagino que ya debe haber una lista de estadística, lo tengo, de informática no había todavía, pero imagino que ya está. Entonces voy a primero hacer una consulta de quiénes van a dar el examen, ¿no? Obviamente muchos se retiran. Ya de acuerdo a esa lista y un formulario que voy a enviar oportunamente, voy a verificar con mi lista original, voy a programar el examen para el envío a esas personas solamente, no voy a enviar a todo mundo, ¿ya? Entonces les va a llegar el examen a través de un formulario, ¿no? Para que ustedes puedan trabajarlo. Entonces, si es que no pueden ingresar al Classroom, ya vean qué es lo que está ocurriendo, si es la cuenta, no sé, pero resuélvanlo hasta ese día. Puede ser que si tienen dificultades, ¿no? Puede ser que no les llegue el examen. Y eso va a ser un gran problema, ¿no? Entonces, por favor, trabajen en eso, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, las dos salas está bien. Si hay algún problema, me interrumpen nomás, por favor. Bien, hablábamos de los métodos de demostración, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, pues para probar en matemática, el elemento, el material que tenemos y con mucha abundancia se llaman teoremas, ¿no? Más o menos la idea, justamente esta noción de demostrar, de hacer una ciencia deductiva, lógica, ya viene desde la antigüedad. Si bien a principios los egipcios esencialmente, ¿no? Los que hacían sus sembradíos a orillas del río Nilo, requerían, por ejemplo, ellos necesitaban una matemática, pero una matemática más aplicativa, ¿no? Por ejemplo, distribución de terrenos, optimización de campos de cultivo, ¿no? Áreas, o sea, necesitaban conocer el concepto de área, ¿no? Entonces, de hecho, ya el mismo teorema de Pitágoras, las pirámides que han construido, notarán, entenderán que obviamente no se podía hacer de manera intuitiva, tenían una buena base matemática realmente, ¿no? El teorema de Pitágoras, por ejemplo, ya era conocido, por supuesto, ¿no? Entonces, resulta que esta matemática, ¿no? Era más de tipo aplicativo, ¿no? No era una matemática lógica, deductiva, como ahora lo conocemos, ¿no? Entonces, Euclides, ¿no? Es el que recopila todo lo que es el material en ese entonces. Es como que ahora a alguien se le ocurre hacer un libro de cálculo 1, ¿no? Obviamente hay un montón de libros, entonces lo que hace es agarrar y de acuerdo a su criterio ir reordenando, poniendo más ejemplos, y bueno, tiene siempre un aporte propio, ¿no? Podría ponerle más problemitas, como el libro de Sebastián Lasso que les digo, si es que alguien ha curioseado,
es prácticamente el libro de Armando Rojo, pero el aporte es los problemas que él presenta ahí, ¿no? En una estructura análoga al de Rojo, pero le va poniendo más problemitas, más problemas más interesantes, etcétera, ¿no? Entonces, en este libro es donde se recopila todo lo que es la matemática, ¿no? De ese entonces, hablamos de más o menos el año 300 antes de Cristo, y ahí es donde Euclides hace una recopilación de todo lo que hay. Obviamente debe tener sus aportes, pero uno de los grandes aportes de Euclides es que reordena todo ese material, ¿sí? Porque estaban los griegos también, ¿no? Hacían matemática, ¿no? Y buena matemática. Entonces reordena todo ese material disponible, ¿no? Y lo plasma en 13 libros llamados Los Elementos, ¿no? En donde ya muestra la matemática como una ciencia deductiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Toma parte de principios básicos, ¿no? Imaginen, es como que queremos construir una casa, para nosotros un conjunto, ¿no? Entonces a este conjunto o a esta casa hay que darle pues elementos esenciales, primordiales, no podemos partir de la nada, ¿no? Entonces, si fuese digamos, una habitación, obviamente los materiales primordiales son los materiales de construcción, el terreno, ¿no ves? Etcétera. Si no hay terreno, pues ni pensar en construir, ¿no? Entonces, eso, en matemática, eso se llaman definiciones, se llaman postulados, se llaman axiomas, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos básicos, ¿no? Es que se va generando ya un conjunto de propiedades, ¿no? Es como la casa ya hecha, pues ahora hay que amoblarla, ¿no? Necesitamos poner las cosas indispensables para tener una comodidad. Y si fuese mucho más cosas, mucho mejor, por supuesto, ¿no? Si alguien le pone, qué sé yo, una pantalla de 30 y otro le pone de 100, está mejor el de 100, quien lo dude. Entonces, aquí matemática lo propio, pues hay que meterle propiedades, para nosotros se llaman teoremas, ¿no? Ahora, estos teoremas, puede haber teoremas sencillos en principio, que es lo que normalmente ocurre, y a medida que se va avanzando, ¿no? Estos teoremas se vuelven más profundos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya los que siguen a Euclides, ¿no? Empiezan a desarrollar una matemática ya deductiva bajo el esquema de demostración. Teorema, demostración. Teorema, demostración. Corolario, demostración. Lema, demostración. ¿Sí? Eso es, ¿no? Entonces, esa es la estructura actual de la matemática, considerado como una ciencia deductiva formal, y no solamente la matemática, sino todas las áreas que están interrelacionadas con matemática, ¿no? Por ejemplo, informática, ¿no? Que es más una ciencia aplicativa, pero ustedes ven en las materias distintas, siempre van a ver un teorema, no se van a escapar de eso, ¿no? Siempre hay, ¿no? En cualquier lugar dice teorema. La diferencia está que muchos agarran el teorema como una receta y lo usan, ¿no? Sí, póngase dos tazas de harina, tres, etcétera, ¿no? Entonces uno agarra eso y empieza a poner tal cual está en la receta. Muchos, ¿no? Muchas áreas que son más aplicativas hacen eso, ¿no? Agarran la receta, el teorema, y van usando aquello, ¿no? Pero, ¿no? Estos teoremas tienen que ser probados, ¿sí? Los teoremas, de hecho, son proposiciones verdaderas. Si alguien dice, bueno, lee un teorema, no podemos cuestionar su valor de verdad. Es verdad, ¿no? Entonces, demostrar quiere decir verificar la veracidad de esa proposición. O sea, tenemos que mostrar que es verdad la proposición. Simplemente eso, ¿no? Solamente eso. Ya entonces, por ejemplo, a ver, aquí vamos a un poquito a manera de recordar. ¿En qué consiste el método directo? Decíamos, cuando tengo yo P, entonces Q, ¿ves? Bueno, todos los teoremas, ya hemos visto, tienen siempre esta forma, ¿no? Van a tener esta forma. O en el peor de los casos, P si solo si Q.
Pero cuando es P si solo si Q, este se puede desdoblar en el producto de dos condicionales. Entonces hay que mostrar la verdad de cada condicional. Entonces nuestra concentración son en proposiciones de este tipo. Quiero mostrar que esto es verdad. Entonces para eso, a P que le llamamos hipótesis, ¿no? Asumimos como algo verdad, ¿sí? La hipótesis es un dato, entonces tomamos como cierto, ¿no? A partir de esa verdad de la hipótesis necesitamos mostrar que Q es también verdadera, ¿no? Tiene que ser verdadera, porque si mostramos que es verdad, voy a tener verdad, entonces verdad, y eso es verdad. El teorema P entonces Q ha sido probado, ¿sí? Ahora Q no puede ser falso, ¿no? No puede ser falso, porque si lo fuese, digamos que Q fuese falso, ¿verdad? Entonces falso, eso es falso. El teorema ya sería falso, ¿no? No sería un teorema en todo caso, ¿sí? Ya entonces la idea sencilla es eso. Tomamos la hipótesis como verdadera y a partir de esa verdad tenemos que inferir, deducir la verdad de Q. Por lo tanto, una vez hecho eso, verdad, entonces verdad, tenemos verdad y decimos el teorema ha sido probado, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí demuestre, vamos a decir, ¿no? Que la suma, ¿sí? De un entero, ¿ya? De un entero par con un impar, ¿no? Es impar. ¿De acuerdo? Bueno, podemos verificar esa idea, ¿no? ¿Qué quiere decir? A veces es bueno cuando un teorema no se entiende muy bien, ¿no? O no está muy claro, traten siempre de tomar casos particulares. Eso les da la idea, ¿no? De entender el teorema y tener una comprensión clara de esa receta, ¿no? A ver, en mi caso dice, si yo sumo dos enteros de manera tal que uno de ellos sea par y el otro impar, como resultado voy a tener un entero impar. A ver, veamos, tengo el 2, por ejemplo, que es par, tomaré ahora un impar, digamos el 7, ¿no? 2 más 7, eso es 9, ese resultado tendría que ser impar y efectivamente lo es, ¿no? Ese que acabo de darles es simplemente una verificación de esta receta, ¿no? Obviamente todos van a cumplir la receta, por eso se llama teorema, ¿no? No es que la receta se hace para algunitos. Ahora, bueno, cuando digo algunitos, ¿no? Claro, a veces en las funciones hay un dominio, o sea, es como cuando hablábamos del universo, de todas las personas de la Tierra, podemos hablar solamente de las personas de Bolivia también, ¿no ves? Las personas en Bolivia pueden cumplir ciertas cosas que las personas fuera no lo cumplan, puede darse, ¿no? Entonces depende también del conjunto que tomemos, ¿sí? Muchas cosas, pero a pesar de eso, esos conjuntos para nosotros en matemáticas son muy grandes, ¿no? Podemos hablar de los naturales, de Z, de los reales, racionales, irracionales, complejos. Cualquiera de ellos son siempre números grandes, o sea, conjuntos grandes. Ya entonces, en este caso, para mostrar, es mejor reescribir esto de la forma P entonces Q, ¿no? Quiero escribirlo así, P entonces Q. Lo primero que hay que hacer es hacer eso, por supuesto, si no estuviese claro, ¿no? Para identificar lo que tenemos como hipótesis y lo que tenemos como tesis, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, como me habla de enteros, ¿no? Entonces yo voy a escribir el teorema de esa forma. Me habla de dos enteros, que uno tiene que ser par y el otro impar. Entonces, al entero par le llamaré m, ¿ya? Entonces si m es par, digo, ¿ves? Y al impar le llamaré n, y n es impar, ¿no ves? Así dice. Entonces, dice, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces la suma de m más n, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar un entero impar, ¿de acuerdo? Entonces este teorema lo puedo expresar de manera equivalente de esta otra. Ahora está más claro, P entonces Q
Mi P es todo esto que, repito, asumimos como verdad y necesito llegar a este otro, ¿no? Q, la tesis. Entonces, el método directo ya les decía, ¿no? ¿En qué consiste? Partimos de P, implicamos algo, digamos un Q sub 1, y de Q sub 1 implico algo, un Q sub 2 y así sucesivamente, hasta que en algún momento pueda implicar la tesis. Cuando ya haya llegado a la tesis, ¿no? La paramos y de todas estas proposiciones verdaderas, ¿no? Deducimos la regla del silogismo hipotético, dice, por lo tanto, dice, ¿no ves? P entonces Q se cumple. ¿Qué quiere decir? Que esta conclusión es verdadera, ¿no? Si P entonces Q es verdad, quiere decir que el teorema ha sido probado, ¿lo ves? Ya, entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿ya? Entonces, aquí yo tomo y digo, bueno, parto de la hipótesis, ¿no? Digo, si M es par, ¿no? Si M es par y N impar, ¿no ves? Parto de ahí. Entonces, a ver, ¿qué puedo implicar aquí? Pues la definición, ¿no? M, como es par, tiene que ser de la forma 2K sub 1, le llamaré, ¿no? Con K sub 1 en Z, ¿de acuerdo? Y si N es impar, tiene que ser de la forma 2K sub 2 más 1, donde K sub 2 pertenece a Z. ¿Esto por qué? Por definición de entero par e impar. Así es como se definen los pares impares. Este condicional es verdadero porque lo único que estoy haciendo es aplicar la definición de entero par e impar. Perfecto. Ahora agarro el consecuente, ¿no? Dice, si M es igual a 2K sub 1, ¿no? Y N es igual a 2K sub 2 más 1 con K sub 1, K sub 2 en Z, entonces, bueno, ¿qué puedo implicar? Obviamente muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Puedo, por ejemplo, sumar miembro a miembro, puedo elevar al cuadrado a ambos lados, puedo multiplicar por algo a ambas ecuaciones o a una de ellas, etcétera. Hay un montón de cosas que puedo hacer con este par de ecuaciones. Entonces, lo importante aquí es no perder el objetivo, ¿no? Saber a dónde vamos. En este caso necesito mostrar que M más N es impar. Entonces, el hecho de decir quiero mostrar que M más N es impar, entonces me dice tendría que obtener una suma de M y N. Entonces, estas dos ecuaciones, pues vale la pena sumarlas miembro a miembro. M más N va a ser igual, ¿no? A 2, ¿sí? 2K sub 1 más, aquí va a ser 2K sub 2 más 1, ¿de acuerdo? Así, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer nomás un poco el detalle. Ya en los hechos ya decíamos, no somos tan detallistas, pero lo importante es entender el fondo de la demostración del método directo. Listo, esto es verdad, ¿no? ¿Qué cosa he hecho? Simplemente suma miembro a miembro las ecuaciones. Perfecto, entonces este condicional es cierto. Ahora voy a agarrar eso, M más N igual a 2, o sea, voy a copiar el consecuente de ese último condicional, ¿no? Así, con K1, bueno, parece ser muy repetitivo, pero ya después no haremos tanto detalle, ¿no? ¿Qué podré hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer es, mi objetivo es mostrar que M más N es impar, entonces tengo que darle esa apariencia, ¿no? Tengo que dar la forma de un entero impar. Si ustedes observan, puedo yo asociar, factorizar, ¿no? Voy a hacer eso aquí, ¿ya? Me va a quedar aquí K sub 1 más K sub 2 más 1, ¿está bien? Estoy simplemente asociando y factorizando, ¿no? Ahora, este K1, K2 son números enteros, ¿de acuerdo? Son números enteros. La suma de dos enteros me produce otro entero, entonces a este entero yo lo voy a bautizar como K', ¿sí? ¿De acuerdo? Le vamos a bautizar como K'. Entonces, este K' está en Z. Bien. Ahora, nuevamente, parto del consecuente de ese último condicional que dice que M más N es igual a 2
por K' más 1 con K' en Z, ¿no ves? Entonces, ¿qué puedo implicar ahora? Si este número llamado m más n tiene esta forma, 2 por un entero más 1, significa que m más n es impar. ¿De dónde sale esto? Pues de la definición, ¿sí? Listo. Ahora observen qué es lo que tenemos. Habíamos partido nosotros de aquí, ¿no? De m, de esta parte. Y acabamos de llegar a este otro, ¿no ves? Eso es lo que hemos hecho. Entonces aquí decimos, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, aplicando el silogismo hipotético, tenemos la verdad de esta proposición. Si m es par, ¿no? Y n impar, ¿sí? N impar, entonces m más n es impar. Eso es, acabamos de mostrar que esta proposición es verdadera, que es precisamente la conclusión, ¿no? Una vez que se aplique el silogismo hipotético, ¿no? En estas 1, 2, 3, 4 premisas tengo, ¿no ves? Esto es premisa 1, premisa 2, etc. ¿Listo? Así es, en eso consiste el método directo, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar del método indirecto, ¿no? ¿En qué consiste el método indirecto? Nuevamente, queremos mostrar P entonces Q, la verdad de P entonces Q. Este es mi teorema. Bueno, teorema, digamos, tiene la forma esta, ¿no? P entonces Q. Ahora, a ver, veámoslo como una proposición, ¿sí? P entonces Q es una proposición, ¿no ves? Claro, es una proposición, ¿no? La llamamos proposición compuesta, etcétera, ya, pero al final es una proposición, ¿no? Esta como proposición, y lo veremos así ya como proposición, ¿no? Esta como proposición tiene solamente dos valores de verdad posibles. O es verdad o es falso, ¿no? Entonces, si agarro yo esto, ¿no? Entonces digo, esto o es verdad o va a ser falso. Solamente esas dos alternativas. No hay de otra, ¿no? Entonces, el método indirecto consiste en descartar la posibilidad que no nos conviene. Yo quiero mostrar que P entonces Q es verdad, ¿no ves? Porque eso quiere decir demostrar un teorema. Quiero probar que P entonces Q es verdad. O sea, quisiera que esto se cumpla. No quiero que esto ocurra. O sea, yo lo que voy a hacer es agarrar esto y voy a descartar, ¿sí? O sea, voy a decir, ¿no? En otras palabras, voy a mostrar que P entonces Q no puede ser falso. P entonces Q es imposible que sea falso. Si P entonces Q no puede ser falso, ¿qué le queda? ¿Qué opción le queda a P entonces Q? Pues le queda solamente esta opción, ser verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ser verdad. Nada más, ¿no? Entonces, no sé, en casa, ¿no? Los papás a nuestros hijos, tienes que aprobar la materia. Sentenciado, ¿no? Entonces, cuando hacemos una afirmación como esa, estamos diciendo, no se puede cumplir la otra, no puedes reprobar. Si no puedes reprobar, entonces, ¿qué le queda? Tiene que aprobar, es la única opción que tiene, ¿no? Entonces, es eso, una materia, o lo apruebas o lo repruebas, ¿no? No hay más o menos aprobado, ¿no? No hay una nota que se quede en el limbo, sí, no. Es una de las dos. Legalmente es 51, pero por ejemplo con 50.6 redondeados, el sistema no admite decimales, ¿no? El sistema de la universidad, el SSA. Y basta que llegues a 50.6, has aprobado, 51 lo redondea, ¿no? Pero si llegas a 50.4 ya estás fregado, eso es 50, ¿no? Entonces, aquí es eso, ya es o lo uno o lo otro. La idea es descartar esto. Hay que descartar esa posibilidad, ¿sí?
Ahora, ¿cómo se descarta esta posibilidad? Para descartar esa posibilidad, lo que hacemos es suponer que es falso. A ver, supongamos que has reprobado. Uy, la historia es triste después, ¿no ves? Como los niños de la escuela, tantos niños que a veces se van por esa situación. Bueno, hay algunos padres que son muy exigentes, ¿no? Entonces el miedo a las represalias hace que el niño tenga mucho temor y tantas cosas que pasan. Entonces, miren, nosotros aquí decimos, supongamos, ¿no? Supongamos que fuese falso, ¿sí? Supongamos que fuese falso. Ya, partimos de ahí, ¿sí? Ya estamos empezando con el método indirecto. Supongamos que es falso. Como P entonces Q es un teorema, dentro de nosotros sabemos que no puede ser falso, ¿no ves? Pero supongamos, a ver, ¿qué pasa si fuese así? Un niño con mucho coraje dice, bueno, le voy a retar a mi papá y me voy a aplazar, a ver, ¿qué es lo que me hace? ¿No ves? Entonces, eso, supongamos que es falso, ¿ya? Si suponemos que es falso, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con la negación? O sea, saco negaciones a ambos lados. P, entonces Q, voy a negar, ¿no? En el otro lado voy a tener la negación de falso. Mire, si pensamos esto, si pensamos en esta posibilidad, entonces significa que la negación de P entonces Q es equivalente a la negación de falso. Pero la negación de falso, ¿qué cosa es? La negación de falso es verdad, ¿no ves? Entonces estamos pensando que la negación de P entonces Q, ¿no? Es verdad. ¿Está bien? Pero la negación de P entonces Q, de acuerdo a las leyes lógicas, a ver, aquí al ladito lo haré para que puedan darse cuenta, ¿no? Esto equivalente a qué cosa es. Miren, esto es no. La ley del condicional dice P entonces Q es no P o Q, dice, ¿no? Ya. Ahora aplicamos la ley de Morgan. Esto va a ser no P y no Q. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? La doble negación dice que eso es P nomás y aquí me queda no Q. Entonces la negación de un condicional es equivalente a P y no Q. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo P y no Q es verdad. Listo. Entonces, tomamos esto, partimos de ahí, que es lo mismo esto, ¿no ves? Supongamos que es falso, pero el hecho de suponer que es falso me lleva a esto, me lleva a esto, me lleva a lo que está encerrado. Entonces, en otras palabras, estoy suponiendo que P y no Q es verdad, ¿ya? Si P y no Q es verdad, ¿no? Como es producto, multiplicación, para que P y no Q sea verdad, quiere decir que P es verdad, ¿no? Y no Q es verdad, porque solamente en ese caso se da la verdad, ¿no ves? Verdad y verdad, verdad. Ambos tienen que ser verdades. Entonces, cuando uso el método de la contradicción, agarro esta expresión, ¿ya? P y no Q, ¿sí? Tomo como verdad tanto a P como a no Q, ¿no? A partir de esas dos verdades, ¿no? Aplicando definiciones, postulados, teoremas anteriores, etcétera, toda la herramienta que tengamos a disposición, en algún lugarcito tiene que salir una contradicción como esta, T y no T, ¿sí? Negro y blanco, ¿no? Entonces, no puede ocurrir las dos cosas simultáneamente, es absurdo, ¿no ves? ¿No? Una persona es alta o es baja, ¿no? Entonces no puede ser alta y baja a la vez, ¿se dan cuenta? La negación de alto es bajo, ¿no ves? Entonces, si hablo de una persona, no puede ser alto y bajo, o bajo y alto, ¿no? Este tipo de cosas, cuando llegamos a esto, se dice que hemos llegado a una contradicción, ¿no? Como por ejemplo, puedo yo tener una contradicción en el sentido de que en algún lugarcito X es par, ¿no? Y por otro lugarcito acabo de sacar que X es impar. Un entero no puede ser par e impar a la vez, imposible. Eso no puede ocurrir, ¿no? Entonces, cuando se llega a ese tipo de contradicción, es cuando concluimos que P entonces Q
no puede ser falso. Ese supuesto me lleva a una contradicción. No puede ser falso. Si P entonces Q no puede ser falso, ¿qué le queda a P entonces Q? Pues le queda simplemente esta opción de ser verdadero, ¿no? Entonces decimos P entonces Q es verdad, es decir, el teorema ha sido probado. ¿Se entiende? Bueno, esperemos que sí. Entonces aquí, ¿no? A ver, un ratito. Ahí está, el método indirecto. Ya lo que les he explicado está aquí, ¿no? Justamente aquí está P y no Q. ¿Ya? P y no Q. Tomamos esto como verdad y a partir de eso necesitamos llegar a una contradicción, ¿no? A ver, el ejemplo más fácil de entender, ahí está, ¿no? Demuestre que el cuadrado de un entero par es par. Entonces, lo primero que hacemos es representarlo en la forma P, entonces Q. Primero que nada, ¿no? De ahí, para poder tener clara la idea de lo que es P, de lo que es Q. Ya. El teorema dice así, si n cuadrado es par, entonces n es par. Bueno, van a disculpar, aquí hay, si me equivoqué, no es P, ¿no? Este tiene que ser Q. Así es, ¿ya? Si n cuadrado es par, entonces n es par, ¿no? Esto es Q. La hipótesis, n cuadrado es par. La tesis, n es par, ¿no? Entonces, vamos a nosotros tomar la verdad de P y no Q. Entonces, aquí yo tengo que agarrar P y no Q, ¿sí? Como verdad. Esto es como el dato que tenemos. Con esas dos cosas hay que empezar a trabajar. En nuestro caso, ¿cuál sería? P sería n cuadrado es par. Entonces tengo que tomar así. N cuadrado es par, ¿no ves? Y no Q. Tengo que negar esto. N no es par, ¿no? N no es par. Pero si N no es par, ¿qué le toca hacer? Si no es par. Impar, ¿no ves? Porque los enteros o son pares o impares, ¿no ves? Entonces, si n no es par, es lo mismo que decir n es impar. Entonces, aquí sería n es impar, ¿no? N es impar. Entonces, tomamos esta verdad, ¿ya? N cuadrado es par y n es impar, ¿sí? Tomamos esas verdades, manipulamos estas verdades para, el objetivo aquí es buscar ese absurdo que les decía, ¿no? Ahí está, P y no Q, sería n cuadrado es par y n no es par, que es lo mismo decir n es impar, ¿no? Ahora, tomamos estos como referencia, ya les decía, podemos aplicar teoremas anteriores, lo que tengamos a mano, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy tomando esta verdad. Si n es impar, ¿no ves? Si n es impar. Ahora teníamos nosotros un ejercicio anterior, justamente en el método directo. A ver, por si acaso aquí les volveré a mostrar para que recuerden. Ahí está. A ver, dice, si n es impar, entonces n cuadrado es impar, dice, ¿no ves? Esto es lo que hemos probado. Entonces vamos a aprovecharnos de ese teorema anterior aquí, ¿ya? Entonces, fíjense, yo tomo si n es impar, ¿no? Por ese teorema o ese ejercicio anterior, yo puedo decir entonces, ¿no? N cuadrado es impar, ¿sí? N cuadrado es impar, ¿de acuerdo? Estoy usando mi teorema anterior. Perfecto. Ahora, tengo aquí, ¿no? N cuadrado es impar. Y aquí arribita tengo una verdad que no la he usado todavía, pero que está presente. N cuadrado es par, ¿no? Pero es el mismo n cuadrado, fíjense. Es como decir el 4 es par y el 4 es impar, ¿no? Esta es la contradicción, en este caso de manera inmediata, ¿no? A este le podemos llamar si quieren T. Esto es T y esto es no T, ¿sí? Entonces dice, está pasando T y está ocurriendo no T. Pues estamos diciendo T y no T se está dando. Eso es falso, ¿no? Eso es falso. T y no T es falso. A eso se le llama contradicción, ¿no?
Eso es una contradicción, ¿no? Entonces aquí no puede ser que n cuadrado sea par y n cuadrado sea impar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, una vez que se llegue a esa contradicción, entonces, ¿no? El método dice, por lo tanto, el suponer que P entonces Q falso, como no puede ocurrir, porque esto nos lleva a una contradicción, entonces no queda más remedio que aceptar la verdad de P entonces Q. Por lo tanto, aceptamos la verdad del teorema, es decir, es verdad que si n cuadrado es par, entonces n es par. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces en eso consiste el método indirecto o el método de la contradicción, que es también así como se llama. ¿Ya? Licenciado, disculpe, Sí, adelante. tengo una pregunta. Dime. Em, Se supone que lo que queremos hacer ahora es demostrar un teorema para todos los números pares, ¿no? Pero Correcto. estamos argumentando que o nuestro argumento parte con un n en particular y nos dijo en la anterior clase que no podemos argumentar desde un número particular, sino que tenemos que generalizar, ¿no? Y por eso utilizamos cuantificadores, si no estoy mal. Ah, ya, o sea, te refieres a los cuantificadores. Sí, n Ya. no es un número en particular, en este caso, y no estamos No, no, argumentando desde lo particular, quizás me no, estoy no, perdiendo. no, 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 no. A ver, ya, está bien, entiendo tu duda. Ese teorema, ¿no? Ese teorema lo podemos expresar así, ¿ya? Para todo n en z. No hay un cuantificador, eso es cierto, ¿no? Para todo n en z, dice, ¿no? Si n cuadrado es par, ¿no? Entonces n es par. Así está expresado el teorema, ¿no? Si n cuadrado es par, entonces n es par, ¿sí? En realidad, si vamos a ser un poco más formalistas, así debería estar descrito. Entonces, solamente que les decía que este cuantificador, ¿no? Cuando no está presente, se entiende que está ahí, ¿no? En cambio, el existencial, a ese ya no lo sobreentendemos, porque podría ser así, existe un n en z, tales que, ¿no? Si n cuadrado es par, digamos, ¿no? Entonces, n es par. Si estuviese cuantificado existencialmente, en ese caso sí o sí tiene que estar escrito el cuantificador, ¿no? Pero si no hubiese, se entiende que es un cuantificador universal. Entonces, en nuestro caso, está cuantificado así, ¿no? Ahora, lo que hacemos nosotros es siempre, ¿no? Tomar esto, identificamos esto como P, a este como Q, ¿no? Entonces, el método indirecto, ya decíamos, consiste en suponer la verdad de P y no Q. O sea, de ahí se parte, que esto es verdad, ¿no? En nuestro caso, si tomamos esto así, tendríamos así, n cuadrado es par, ¿no? N cuadrado es par, y sería, ¿no ves? No Q. N no es par, sería, ¿no ves? N no es par, pero N no es par, ¿no? N no es par, ¿sí? Es lo mismo, es equivalente a decir que N es impar, ¿no? N es impar. Entonces, aquí le pongo N es impar, ¿no? ¿Qué ocurre con el cuantificador? Este cuantificador sigue estando presente ahí, ¿no? El cuantificador no se afecta. Entonces, lo que estoy diciendo es, tomando como verdad así, ¿no? Digo, para cualquier n en z, n cuadrado es par y n es impar, ¿sí? Eso es lo que estamos eh, aceptando como cierto. Entonces, de aquí yo empiezo a manipular, es decir, esto para mí es verdad, esto es verdad. Entonces, a veces hay que trabajar con las dos verdades. En este caso, ha sido suficiente trabajar con esta verdad, ¿no? Si n es impar, el teorema anterior me permite afirmar que n cuadrado es impar, ¿sí? Eso es por el teorema anterior o ejercicio anterior, ¿no? Entonces, la contradicción sale de manera inmediata, porque aquí esta verdad me dice n cuadrado es par, y esta otra verdad que acabo de obtener, gracias a una de las recetas probadas anteriormente, ¿no?
me permite afirmar que n cuadrado es impar, que es, por supuesto, asumimos verdad, ¿no ves? Porque estamos usando una de las recetas. Entonces, así. Pero cuando obtenemos esto, ¿no? Ya hay una contradicción. Aquí hay una contradicción porque aquí estamos diciendo t y aquí estamos diciendo no t. ¿Está bien? No estamos particularizando. Particularizar quiere decir tomar n igual a 4, digamos, ¿no? N igual a 100. Eso es particularizar. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado, gracias. Ya, muy bien. Entonces, eso. A ver, ahora en este otro ejemplo. Bueno, la demostración puede que no se entienda mucho en algunos casos. Son en realidad teoremas de cálculo 1 en general, donde se ven muchos teoremas, ¿no ves? Aquí dice, sea un número real, ¿no? A es el número real. O si quieren, para todo A en R, así también le podemos poner, ¿ya? Si A es mayor a 0, entonces 1 sobre A es mayor a 0, ¿no? Que en los hechos dice, demuestre que tanto A como A a la menos 1 son del mismo signo. Así está en los teoremas. Demuestre que A y A a la menos 1 son del mismo signo. Bien, entonces, pero aquí está la cosa más clara porque P entonces Q, ¿no? Todo esto es P y todo esto es Q, ya, no hay donde perderse ahí, ¿no? Entonces, esta implicación P entonces Q, vamos a probarlo por el método indirecto. ¿Qué quiere decir el método indirecto? Asumimos la verdad de P y no Q, ¿sí? De P y no Q. Entonces, P para mí es A mayor a 0, que asumo es verdad, ¿no? No Q sería la negación de 1 sobre A mayor a 0. Su negación, ¿sí? La negación de mayor es menor o igual, ¿no ves? Entonces su negación va a ser 1 sobre A menor o igual que 0. Entonces tomo estas dos verdades, ¿ya? Esto es verdad, verdad. Ahora voy en busca de la contradicción. Como A mayor a 0 es verdadera, ¿no ves? Por las propiedades de orden en los reales, ¿no? Yo puedo multiplicarle a esta desigualdad por un número positivo cualquiera y la desigualdad no cambia. Cuando ustedes tienen 3 menor que 4, ¿no? Multiplíquenle por cualquier número positivo a esa desigualdad. La desigualdad se mantiene. Por ejemplo, multipliquemos por 2. Voy a tener 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. Entonces 6 es menor que 8, lo que me saldría, lo cual es cierto, ¿no? Esa es una de las propiedades. Entonces, a esta desigualdad, 1 sobre A menor o igual a 0, le estoy multiplicando por A, que como dice aquí es positivo. Entonces, el menor o igual no tiene que cambiar, ¿no? Entonces, le multiplico por A. Aquí voy a tener 0 por A, pero 0 por A es 0 nomás, ¿no ves? Es eso. Ahora, si multiplico A por 1 sobre A con A se me va, ¿no? Y me queda solamente 1 en su lugar, ¿no? Y si aquí me queda 1, me quedaría 1 menor o igual que 0. Ahora, observen, 1 menor o igual que 0, para mí es completamente absurdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Conocemos que 1, ¿sí? Es mayor que 0. O póngale igual que 0, no hay problema, ¿sí? Esto es verdad para nosotros. 1 es mayor o igual a 0, ¿no? 1 menor o igual a 0 es lo que acabamos de sacar. Es decir, T y no T es lo que tengo, ¿no? 1 positivo, 1 negativo. Falso, ¿sí? Falso. Entonces, este último es una contradicción, ¿no? 1 no puede ser menor que 0. Listo. Se obtiene la contradicción, entonces no queda más remedio que aceptar lo que dice el teorema, es decir, 1 es mayor a 0. Perfecto. Perdón, eh, el teorema, estoy aquí hablando mal. No queda más remedio, les decía, que aceptar el teorema, la verdad del teorema. Es decir, si A es mayor a 0, entonces 1 sobre A es mayor a 0. ¿Sí? Eso es, ¿ya? Entonces, como ven, es un método tampoco nada complicado, solamente hay que entender
las verdades que tenemos. Este es otro ejemplo también clásico, ¿no? Miren, si tengo yo un número racional, A, tengo otro número B que es irracional, ¿no? Entonces A más B es un número irracional. Bueno, quizá aquí un poquito falta conocer a los racionales e irracionales, ¿no? Aquí está, por ejemplo, aquí yo puse los racionales. ¿Qué es saber los racionales? Los racionales se define así, ¿no? Es el conjunto de todos los cocientes, ¿no? Cocientes de dos enteros, A sobre B con A en Z, B en Z, B distinto de cero, y esto quiere decir A y B coprimos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que A y B son irreducibles, que no se pueden simplificar, nada más, ¿ya? Esos son los racionales, 2/3, 1/4, 3/2, etcétera, ¿no? Y los irracionales son aquellos que no son racionales. Cualquier número que no se puede expresar como cociente de dos enteros, los llamamos irracionales. Ejemplo, raíz de 2, el famoso pi y el famoso e, ¿no ves? Que no se pueden expresar como cociente de dos enteros. Esos se llaman irracionales, ¿no? Entonces, cuando sumamos, dice, ¿no? Si sumamos dos números de manera tal que uno sea racional, ¿no? Y el otro sea irracional, ¿no? ¿Qué me queda? El resultado de la suma de esos dos, ¿qué va a ser? O va a ser racional o va a ser irracional. Recuerden que estos dos conjuntos, racionales y irracionales, son ajenos, son disjuntos. No tienen elementos en común, son como dos cuartos separados, ¿no? Como dos lotes con dueños distintos, así, ¿no? Entonces dice el teorema, la suma va a estar en los irracionales, ¿sí? La suma de un racional con un irracional es un irracional, eso dice, ¿no? Bien, entonces para probar esto usamos el método indirecto, que es el mejor. Demostrarlo de manera directa, bueno, no puedo asegurar con toda firmeza que es imposible, posiblemente se lo pueda hacer, pero de hecho no va a ser una demostración nada sencilla, ¿no? En cambio, por el método indirecto se vuelve muy fácil, ¿no? A ver, entonces asumimos la verdad de P y no Q. A ver, P para mí es todo esto, ¿sí? Entonces tomo P, sería A en los racionales, B en los irracionales, ¿no? Y, aquí está el I, no Q. Negamos esto, ¿sí? Negamos esto. Digo, A más B no es un irracional, ¿sí? Si A más B no es un irracional, es lo mismo que decir que A más B es un racional, ¿sí? Cuando ustedes toman un número, ¿no? Este número, me refiero en el conjunto grande, que son los reales, ¿no? Toman un número real, este número real es uno de los dos, ¿sí? Si toman un número en Z, ¿no? Este número o es par o es impar, ¿no? Si toman un número en, a ver, digamos en los naturales, ¿no? O este es un número primo o es un número compuesto, ¿sí? Es así, ¿no ves? En los conjuntos. O este o lo otro, ¿no? En el caso de los racionales y irracionales pasa eso. Toman un número real, o es racional o es irracional. Entonces, cuando digo A más B no es irracional, ¿no? Cuando decimos A más B no es irracional, es lo mismo que decir que A más B es racional. Por eso aquí le estoy poniendo así, A más B es racional. Entonces, todo esto estamos tomando como verdad. O sea, asumimos como cierto que A es un racional, B es un irracional y A más B es un racional, ¿no? A partir de estas verdades busco mi absurdo. Entonces, de estas es más fácil siempre trabajar con los racionales, porque los racionales es cociente de dos enteros. Entonces digo, si A es un racional y A más B es un racional, entonces A se puede expresar como M sobre N con Mn en Z, N distinto de cero, M y N coprimos. Bueno, eso es un adorno que
no necesita ponerlo aquí, ¿ya? A más B es un racional, entonces cociente de dos enteros. RS en Z es distinto de cero, ¿no? El denominador no puede ser cero nunca, ¿no ves? Ya, entonces tengo este par de ecuaciones. ¿Qué puedo hacer con este par de ecuaciones? Pues si A es esto y aquí tengo A más B, puedo agarrar la primera ecuación, reemplazar en la segunda, ¿no ves? En lugar de A, que está aquí, le pongo M sobre N, ¿no? Luego puedo despejar B, ¿sí? Eso estoy haciendo aquí. Estoy despejando B, reemplazando A, ¿no? Me queda esto, puedo restar estas dos fracciones, sacando como un denominador, etcétera, etcétera. Pero, ¿no? Lo que está en el numerador, por ejemplo, que es Rn menos Sm, es diferencia y producto de enteros, ¿no ves? Rn, Sm son enteros, ¿no? Es como que tuviesen 2 por 3 menos 6 por 4. Si hacen la operación, eso les va a dar un entero, ¿no ves? Entonces, al numerador le estoy llamando P, que va a estar en Z. Abajo, lo propio, es producto de enteros, va a ser un entero. Lo estoy llamando Q, que va a ser S por N, que va a estar en Z también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que B se puede expresar como P sobre Q. Pero si B se puede expresar como P sobre Q, entonces este numerito llamado B ahora, ¿no? Es un racional, tiene que ser un racional, ¿no? Pero si nosotros acabamos de decir que esto es un racional, en algún lugarcito, a ver, aquí está, esta es una de las verdades, ¿no? Dice que B es un irracional. O sea, B no puede ser irracional y racional a la vez, ¿no ves? Una contradicción, ¿sí? Entonces, como hemos obtenido la contradicción, no queda más remedio que aceptar el teorema. Es decir, esto de aquí tiene que ser verdad, ¿no? Tiene que ser verdadero, ¿ya? Ese es el método de la contradicción. A ver, el otro método que también se usa bastante es el método del contrarrecíproco. A ver, voy a poner aquí un ejemplo más, ¿ya? Esta es la famosa prueba hecha por Euclides. Muy popular, ¿no? Imagínense cuánto tiempo tiene este teorema. Demuestre, dice, ¿no?, que raíz de 2, ¿no?, es irracional. ¿Sí? Entonces, vamos a probar esto, ¿no?, usando el método de la contradicción, ¿ya? Contradicción. ¿Sí? Claro, para ello alguien dirá, pero este no tiene P entonces Q, ¿no? No tiene la forma P entonces Q. ¿Qué voy a hacer? Bueno, no se asusten, todos los teoremas siempre tienen esa forma, solamente hay que saberlo escribir o reescribir de la manera apropiada. En mi caso, dice así, ¿no? Si raíz de 2 pertenece a los reales, ¿no?, entonces raíz de 2, ¿no?, pertenece a los irracionales, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esto, ¿no? Si lo queremos escribir como la forma P, entonces Q, ¿ya? Entonces, escrito así, ¿no?, está claro que este juega el papel de P y este otro juega el papel de Q, ¿no ves? Entonces, yo necesito aquí, ¿no?, asumir la verdad de P y no Q, ¿no? Entonces, aceptamos P, es decir, raíz de 2 es un número real, ¿no? Y negamos Q. Raíz de 2 no es un irracional, pero si raíz de 2 no es un irracional, ¿qué cosa es? Raíz de 2 es un racional, lo que hace rato acabamos de decir, ¿no? Si no es irracional, es racional. Si no es racional, tiene que ser irracional, ¿no? Bueno, la negación de Q viene a ser esto. A partir de estas dos verdades que tengo aquí, necesito llegar a un absurdo, ¿no? Entonces, raíz de 2 en R no dice mucho, ¿no?
Esta otra es la que podemos trabajar. Raíz de 2 en los racionales, ¿no ves? Raíz de 2 en los racionales. Entonces, de ahí vamos a partir, ¿ya? Entonces decimos, si la raíz de 2 pertenece a los racionales, ¿no? Entonces, ¿sí? Los racionales, recuerdan, se puede escribir como cociente de dos enteros, m sobre n, ¿no? Con m, n en z, ¿sí? Y n distinto de 0, ¿no? Y m y n coprimos. El hecho de que sean coprimos quiere decir que son irreducibles, es decir, no se puede simplificar, no tienen factores en común, m y n, ¿no? 3 séptimos, por ejemplo, son irreducibles, no pueden simplificar, no puedes sacar tercera de séptima, ¿no ves? A eso se refiere, ¿ya? Bien. Entonces, hasta ahí perfecto. Ahora, de esta igualdad, yo voy a despejar m, me va a quedar así, n por raíz de 2, ¿no ves? ¿Está bien? Voy a elevar al cuadrado y me va a quedar así, m cuadrado igual, tomando el cuadrado aquí, me va a quedar raíz cuadrada de 2 al cuadrado, eso es 2 por n cuadrado, ¿no? Ya. Ahora, aquí es un poquito visualizar la situación, lo que está aquí, ¿no? En la derecha. Si ustedes tienen 2 multiplicado por algún entero, esa es la apariencia de los enteros pares, ¿no ves? El 8 es 2 por 4, el 10 es 2 por 5, el 20 es 2 por 10, el 4 es 2 por 2, ¿no? 2 por algo siempre me va a dar un entero par. Este n cuadrado, como n está en z, su cuadrado también es un entero. Entonces, 2 por algo, ¿no? 2 por este entero es par. Es decir, esta es la apariencia de un entero par. ¿No ves? Esto es par. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que m cuadrado es par. ¿No ves? Eso, ¿no? M cuadrado es par. Perfecto. Pero si m cuadrado es par, hace ratos en los ejercicios decía, si m cuadrado es impar, entonces m es impar, ¿recuerdan? Ese era uno de los ejercicios. Su análogo es que si m cuadrado es par, entonces m es par. Pues se puede probar de la misma manera, ¿sí? Entonces, justamente de ahí aquí nace que m es par, ¿sí? Es por esa receta. Pero si m es par, ahora m sin exponente, noten ustedes, ¿no? M está sin exponente ya aquí, m solito, ¿no? Pero si m es par, entonces m es de la forma 2k, con k en z, ¿sí? Ahora, ya esto lo voy a poner así, ya, listo, m es 2k. Pero hasta ahora no hay ninguna contradicción todavía, ¿no? No ha aparecido la contradicción. Entonces seguimos buscando, ¿no? Seguimos buscando la contradicción, ¿ya? Entonces yo voy a reemplazar en esta partecita, le llamaré asterisco y a este le llamaré 2 asterisco, ¿no? Y lo único que voy a hacer es agarrar, ¿ya? Voy a agarrar 2 asterisco, ¿no? Y lo voy a reemplazar en asterisco, ¿de acuerdo? Ahí está, m cuadrado va a ser así, va a ser 2k al cuadrado, ¿no ves? Igual, dice, a 2n cuadrado, así me quedaría, ¿no ves? Reemplazado. ¿Qué sacamos de este reemplazo? A ver, aquí voy a tener 4, 2, voy a cancelar 4 entre 2, es 2, entonces me va a quedar así, n cuadrado igual a 2k cuadrado, me va a quedar, ¿de acuerdo? Sí, ¿no ves? Aquí voy a tener 4k cuadrado, pero 4 con este 2 se divide, 4 entre 2 es 2, me queda solamente 2 por k cuadrado, ¿no? Y me queda esta expresión, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, otra vez estoy en la situación anterior. 2 por cualquier entero siempre me da un entero par.
Fíjense, 2 por este entero es par. O sea, esto otra vez es par, ¿no? Es un entero par. Entonces, si ese es un entero par, entonces decimos, ¿no ves? N cuadrado, ¿sí? Tiene que ser par, ¿no? Tiene que ser par. Pero si n cuadrado es par, otra vez el ejercicio, la receta anterior, ¿no? ¿Qué puedo decir de n solito? Pues n solito es par, ¿no? N es par, ¿sí? Bueno, pero si n es par, ahora sin exponentes, ¿no ves? N es de la forma 2 por algún entero. Le puedo poner k, pero hace ratos usé k. No puedo usar la misma letra. Tengo que diferenciarlo. Le llamaré k', con k' en z. Entonces aquí, ¿no? Lo voy a encerrar esto así. Digo, esto sí es una contradicción. Así se colocan las contradicciones. Se acostumbra a colocar así. Esa es una contradicción. Bueno, alguien dirá, pero ¿con qué se contradice? Yo no lo veo. Es cuestión de mirar. A ver, un ratito piensen dónde está la contradicción. Ya, analicen, por favor. Ya esté a su frente, vas a ver una puerta así. No tiene que creer antes de la una puertita así de para desmontarse para los que entras, te entras al fondo, vas a estar desde el ladito ahí adentro, ahí sí, ahí al fondo, ahí está la ahí, no sé, ahí por ahí.
Licenciado, solo por si acaso, en la sala uno no se le escucha. Bueno, ahora sí, jóvenes, van a disculpar la interrupción. ¿Alguien ha podido entender dónde está la contradicción? Hola, Licenciado, sí, eh, creo que está en la primera línea, porque cuando escribimos raíz de 2 como el cociente de dos enteros, ajá, estamos asumiendo que no hay un factor común entre correcto, m y n. Y en este caso perfecto, vemos que m y n tienen como factor común el 2, ¿no? correcto, eso es, ¿no? Muy bien, excelente. Raíz de 2 hemos dicho es m sobre n, ¿no? Entonces m y n son irreducibles, ¿sí? Eso quiere decir, les decía esto, que mn valga, que sean coprimos, sencillamente dice que m y n son irreducibles, ¿no? Pero en estos dos recuadros que tenemos, m es 2k, n es 2k', entonces tienen un factor para simplificarse, que es 2, ¿no ves? Eso es muy bien, exacto. Entonces, aquí le podemos poner, eso es una contradicción, ¿no? Pues m y n son irreducibles. Entonces, lo que hemos hecho esencialmente es esto. Aquí estamos diciendo m y n son irreducibles, ¿no? Ahora acabamos de mostrar que m y n son reducibles. Entonces no pueden ser reducibles e irreducibles a la vez, ¿no ves? ¿Sí? Por eso. Entonces esta prueba muy sencillita justamente está en ese libro Los elementos de Euclides, ¿no? Tiene muchos años realmente de antigüedad, ¿no? Y muchos teoremas los estamos probando de ese libro, está en ese, son quizás las pruebas más sencillitas. Por ejemplo, está la prueba del teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras tiene un montón de pruebas, ¿no? No estoy seguro con el número, no sé si es más de 80 o es más de 800, puedo mentir ahí, ¿no? Pero lo cierto es que hay una buena cantidad de demostraciones de ese teorema. De hecho, hay un libro en donde se ha recopilado todas las demostraciones del teorema de Pitágoras, algunas un poco más complejas, ¿no? Pero yo me atrevo a decir que la más fácil de todas esas demostraciones es la que está hecho en los elementos de Euclides, que es la que yo uso, ¿no? Lo que normalmente se maneja, ¿no? Pero no es la única. Eh, bueno, a ver, ¿qué más tenemos? El método del contrarrecíproco. ¿En qué consiste el contrarrecíproco? Bueno, este método es sencillo, ¿no? Esta ley lógica ya lo tenemos, ¿no? Dentro de las tautologías o leyes lógicas, ¿no? Había una que era esta. P entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que P entonces Q a veces así directamente no podría ser probado, ¿no? Pero podemos usar esta equivalencia, es decir, para mostrar la verdad de P entonces Q, de manera totalmente equivalente puedo mostrar la verdad de no Q entonces no P, ¿sí? Puedo probar no Q entonces no P, ¿no? Entonces para eso simplemente agarro esto, ¿no? Y establezco la verdad de no Q entonces no P, ¿no? Usando el método directo. ¿Sí? O sea, esta equivalencia lo que hace es que en muchos casos facilita la prueba, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí tengo este teorema, ¿no? Dice, si m más n, ¿no? Si m más n es mayor o igual a 20, entonces m es mayor o igual a 10 o bien n es mayor o igual a 10. Si agarramos este teorema que tiene justamente la forma P entonces Q, ¿no? En donde este juega el papel de P, ¿no ves? Y este otro
juega el papel de Q, ¿no? P, entonces Q, ¿ya? Tratemos de probar de manera directa, partiendo de P y tratando de llegar a Q, ¿no? Es bastante difícil. A mí no se me ocurre alguna manera de llegar a esto, ¿no? M mayor o igual a 10 o bien N mayor o igual a 10, ¿no? Entonces, cuando la situación se pone algo así, ¿no? Hay que pensar en esa otra posibilidad, el de poder agarrar esta equivalencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquello, ¿no? Aplicando el contrarrecíproco. Claro que aquí la forma siempre tengan cuidado. Si bien Q es todo esto, pero fíjense, aquí hay un O, ¿no? M es mayor o igual a 10 o N mayor o igual a 10, dice. Entonces, este teorema tiene una forma así, ¿no? P, entonces Q o R. Así es en realidad su forma, ¿no ves? La tesis está con un O. O M es mayor o igual a 10 o N es mayor o igual a 10, ¿no? Tiene esta forma. Eso es lo que estoy poniendo aquí de aclaración, ¿no? Si aplico la ley del contrarrecíproco, quiere decir, ¿no?, que voy a tomar esta equivalencia, no Q, entonces no P. ¿Cómo tendría que ser eso? Entonces, esto, estamos diciendo, es equivalente, ¿no?, por la ley del control recíproco a decir, no Q o R, entonces no P. ¿Está bien? Es equivalente a esto. Ahora, la negación de Q o R va a ser no Q y no R, ¿sí? Ahí está, no Q y no R. Entonces, no P, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es aplicar el contrarrecíproco y en su forma equivalente, eso lo tendríamos de esta manera. No Q y R, entonces no P. Ahora, es en este teorema, aplicado en este teorema, ¿cómo queda el teorema? ¿No? No Q sería la negación de M mayor o igual a 10. La negación de mayor o igual es menor. Apaguen su micrófono, por favor. ¿Ya? Entonces, la negación va a ser menor, ¿no? M menor que 10. Ahí está, ¿no? Y, está I, ¿no? Negamos este otro. La negación de n mayor o igual a 10 es n menor que 10. Ahí está, n menor que 10. Entonces, no P. Negamos P. La negación de m más n mayor o igual que 20 es m más n menor que 20. M más n menor que 20. ¿Está bien? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Lo único que estoy haciendo es agarrar el teorema, le estoy aplicando esta equivalencia lógica, que es la ley del contrarrecíproco, ¿no? Entonces me queda el teorema escrito de esta manera, ¿sí? Entonces, este teorema o esta proposición es equivalente a esta otra, ¿sí? Estas dos proposiciones, me refiero a esta, ¿no?, y esta otra que acabo de obtener, son totalmente equivalentes. Si muestro que esto es verdad, habré mostrado que esto es verdad. ¿Se dan cuenta? Así de fácil. Bueno, pero ahora veamos por qué esto es más fácil de probarse, ¿no? Porque ahora tengo como hipótesis estas dos verdades, m menor que 10 y n menor que 10, ¿no? Claro, para llegar a la tesis, ¿no? Noten, lo único que tendría que hacer con estas dos desigualdades es sumarlas miembro a miembro, ¿no? Sumamos miembro a miembro y con eso ya está. Ana, disculpa, por favor. Hola, don Freddy. Buen día. Dígame.
Bueno, decíamos entonces, este último es evidentemente fácil de probarse, ¿no? Porque lo único que hacemos es sumar miembro a miembro, ¿no? M más N menor que 10 más 10, 20. Listo, ya está probado, ¿no ves? Y como ven, probar usando el contrarrecíproco, por lo menos para este teorema, ayuda bastante porque la prueba se ha vuelto bien casi inmediata, ¿no? En eso consiste el método del contrarrecíproco, ¿no? Entonces, claro, ahora la receta, es cierto, ¿no? ¿Cuándo aplico esto? ¿Cuándo no lo aplico? Eso ya no hay una regla para ello. No puedo decir que cuando pasa esto usen este método, etcétera. Ya la idea es, ¿no? El teorema, empezar por el método directo. No se puede, como alternativas, recurrir a los otros métodos, que sería el indirecto o el contrarrecíproco. Ahora, efectivamente, también algunos teoremas se pueden demostrar con cualquiera de esos métodos, ¿no? Pero en cambio otros requieren algún método en particular. ¿Por qué? Porque hace más fácil la prueba, ¿no? Hace como hace una prueba de casi inmediata, ¿no? Por ejemplo, este también es un resultado muy clásico en los reales, ¿no? Si el valor absoluto de A vale 0, entonces A vale 0, ¿no? Probarlo de manera directa posiblemente se pueda hacer, ¿no? Pero si le aplico el contrarrecíproco, la cosa se vuelve muy sencilla. Entonces P, entonces Q es lo que tengo aquí. Su equivalente sería no Q, entonces no P, ¿no? Que sería esto, ¿sí? No Q sería la negación de A igual a 0, que sería A distinto de 0. Implica no P, la negación del valor absoluto de A igual a 0, sería valor absoluto de A distinto de 0. Entonces ahora parto de esta posibilidad, o sea, del antecedente o la hipótesis, como quieran llamarle, ¿no? Para poder llegar al consecuente. Entonces parto de A distinto de 0. Entonces digo, si A es distinto de 0, entonces hay dos posibilidades. O A es mayor que 0 o A es menor que 0, ¿no? Son estos dos casos que pueden darse. Entonces agarro el primero, digo, si A es mayor a 0, entonces el valor absoluto de A, por definición, es A nomás, ¿no? Pero A es mayor que 0, es decir, por transitividad, el valor absoluto de A es mayor a 0. Eso es lo que tengo aquí. Aquí dice el valor absoluto de A es estrictamente mayor que 0. Eso es importante entender, ¿no? La otra posibilidad que se presenta es que A sea menor que 0. Si A es menor que 0, el valor absoluto de A, por definición, es menos A, ¿no? Pero si A es menor que 0, menos A es mayor que 0, ¿no? Este menos A es mayor que 0, por lo tanto, el valor absoluto de A es mayor a 0. Ahora noten que en cualquiera de los dos casos que se da, el valor absoluto nunca va a ser 0, porque este es mayor que 0, este es estrictamente mayor que 0. O sea, en resumen, decir que el valor absoluto de A mayor a 0 es lo mismo que decir valor absoluto de A es distinto de 0, ¿no? En cualquiera de los casos que se presente, su valor absoluto siempre es distinto de 0, ¿no? Porque aquí dice es mayor que 0, no dice mayor o igual que 0, ¿no? Es mayor que 0, es decir, es distinto de 0. En el segundo caso, lo propio es distinto de 0. Listo, ya ha sido probado, ¿no? Eso es lo que se quería. ¿Se dan cuenta? Bien, a este método hay otro par de métodos que no son, bueno, en general no podríamos llamarle métodos, sino más bien esquemas que se adaptan, ¿no? a ciertos modelos lógicos, ¿no? Este es uno de ellos que se llama el método por casos, ¿no? Justamente aquí estamos, por ejemplo, usando ese método. Cuando digo A mayor a 0 o A menor que 0, ¿no? Estoy analizando cada una de esas posibilidades. Entonces estoy diciendo, ¿qué pasa si ocurre este caso? ¿No? ¿Qué pasa si ocurre este otro caso? Entonces, ¿cómo llamarle a esto? ¿No? El caso 1, ya llamarle el caso 2, ¿no? Si ocurre el caso 1, entonces pasa esto. Si ocurre el caso 2,
pasa este otro. En resumen, ya sea el caso 1 o el caso 2, ocurre que el valor absoluto de A es diferente de 0. Listo. ¿Lo ves? Entonces, aquí el método por casos justamente tiene esta forma. P o Q, entonces R, ¿ya? Si algún teorema tuviese una forma como esta, ¿no? Donde la hipótesis es suma de dos proposiciones, ¿no? Si A es igual a 0 o B es igual a 0, ¿no? Aquí, si A es mayor a 0 o A es menor a 0, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿no? Valor absoluto de A es distinto de 0, que sería R, ¿ya? Si P o Q, entonces R, ¿no? Casos, a eso se le llama el método por casos. A ver, pero ¿en qué consiste el método por casos? Simplemente en usar una equivalencia lógica. Este método se aplica cuando el teorema tiene esta forma, eso sí, ¿no? No le voy a aplicar a cualquiera, no se aplica a cualquiera, solamente a teoremas de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si P cuadrado es par, entonces P es par, por ejemplo, ¿no? A ese teorema no le voy a aplicar esto, porque no, la hipótesis no dice o pasa esto o pasa lo otro, no, ¿no ves? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, la equivalencia lógica que se usa en este caso es la que está descrito aquí. Miren, lo único que estoy haciendo es aplicar las distintas leyes lógicas que conocemos, ley del condicional, ley de Morgan, la ley distributiva, la ley del condicional. En síntesis, ¿no? P o Q implica R es equivalente, ¿no? Es equivalente, a ver, esta proposición es equivalente a esta. P entonces R y Q entonces R, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Querer mostrar la verdad de este teorema significa ahora mostrar que este paréntesis P entonces R es verdad y este otro Q entonces R es también verdad, porque en ese caso verdad y verdad es verdad. El teorema ha sido probado, ¿no? Entonces, como aquí tengo producto de dos condicionales, ¿no? Entonces, por eso se le llama el método por casos, porque al primer paréntesis le llamamos generalmente el caso 1 y al segundo paréntesis le llamamos el caso 2, ¿no? P entonces R se llama caso 1, Q entonces R se le llama caso 2, ¿sí? A ver, en los hechos, este teorema, ¿no? En los reales también, ¿no? Muy familiar, justamente está así. Si A es igual a 0 o B igual a 0, entonces A por B es igual a 0, ¿no? Y aquí ustedes pueden apreciar, ¿no? Este juega el papel de P, digamos, este el papel de Q, ¿no? Y este el papel de R. Entonces tiene la forma P o Q, ¿no? Entonces R. Entonces, cuando el teorema tiene esa apariencia, es que entra en acción el método por casos, ¿no? Y en mi caso, ¿no? Tengo dos casos. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo el caso 1, ¿sí? De acuerdo a lo que habíamos establecido en la equivalencia lógica, decíamos, esto es equivalente, ¿no? A decir P, entonces R, un caso, y el otro sería Q, entonces R, el segundo caso, ¿no? Entonces, el primer caso sería P, entonces R, que quiere decir que si A es igual a 0, entonces A por B es igual a 0. Mi caso 2, Q, entonces R, que si B es igual a 0, entonces A por B es igual a 0. Ahí están descritos los dos casos, ¿no? Ahora, para probar cada caso, ¿no? Aquí la cosa es fácil, ¿no? Por ejemplo, en el caso 1, si A es igual a 0, que sería el antecedente, ¿no? Para llegar al consecuente A por B igual a 0, más que suficiente a esta igualdad multiplicarle por B. Si lo multiplico por B, A por B me queda en el lado izquierdo y en el lado derecho me queda 0 por B, que es 0. ¿No ves? Listo, queda esto. En este otro, de manera similar, tendría que multiplicar esta igualdad por A y me queda este otro. Ya está probado los dos casos. ¿Ya? Entonces,
Este método se aplica cuando la hipótesis tiene la forma P o Q, ¿no? Ahora, siempre hay, ¿no? A veces teoremas en donde puede haber esta apariencia, ¿no? P o Q o R implica S, ¿sí? Puede ver también así, ¿no? O sea, que la hipótesis sea suma de 3, ¿no ves? Pero ya haciendo analogía con lo que acabamos de ver, ustedes entenderán que esto se puede expresar equivalentemente como P, entonces S, ¿no? Y Q, entonces S, ¿no ves? Y R, entonces S, ¿sí? Si hubiese 4, de la misma manera. Ahora, en este caso ya hay 3 casos, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3, ¿sí? Se puede generalizar, ¿no? Para un número finito de sumas de proposiciones, ¿no? P o Q o R o S o T, etcétera, ¿no? Implica algo, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuántos haya, pues hay que ir analizando cada uno de los casos. Las demostraciones de cada caso en general son similares, ¿no? Por eso es que en los libros dice ya demostración, agarran solamente un caso, ¿no? Y en el otro dicen similarmente, dicen, ¿no? Listo, con eso lo terminan la prueba, ¿no? Porque son similares, como aquí, ¿no? Aquí en el primero ha sido suficiente multiplicarle por A y en el segundo le multiplicó por B y eso resuelve todo el dilema, ¿está bien? Y este otro, que también es una forma de una apariencia que podría tener el teorema, me refiero a la a P entonces Q, ¿no? Hace ratos hemos analizado la posibilidad de que tenga la forma P o Q, entonces R, ahora podría tener la forma P, entonces Q o R, ¿no? Sí, puede tener esa forma también, ¿no? O sea, la tesis ahora es suma de dos proposiciones, ¿no? Entonces, en este caso, otra vez, ¿ya? Tomamos, ¿no? Las leyes lógicas, ¿ya? Y podemos mostrar, ¿ya? Eso ya no lo he hecho yo aquí, pero es agarrar la ley del condicional, la asociatividad, ¿no? La ley del condicional nuevamente, y se puede mostrar que P entonces Q o R es equivalente a esta proposición. O, ¿no? Bueno, aquí un poquito mal lo he escrito, pero a ver, arreglaré, a veces pasa eso, ¿no? Bueno, o, no, en realidad tendría que poner así, P, entonces Q o R es equivalente, ¿no? A P y no R implica Q. A eso me refería aquí, ¿ya? O se da esta equivalencia, ¿no? Esta de aquí, o se da esta otra. Cualquiera de las dos, no hay problema. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está P y no Q, ¿no? Aquí está P y no R, ¿sí? Implica Q. Si negamos Q, implicamos R. Si negamos R, implicamos Q. Eso es lo que se está viendo en estos dos, ¿sí? Si el teorema entonces tuviese esta apariencia, vale la pena usar esta equivalencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque facilita la demostración, ¿no? En este caso, por ejemplo, si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. También un teorema muy conocido, ¿no? Entonces, lo que muchos no entienden aquí es el esquema lógico que está presente. Aquí está mi P, entonces Q o R, ¿ya? Ahora, si yo aplico esta, ¿no? ¿Qué dice? Tomamos P, que sería A por B igual a 0, y tenemos que negar uno de estos, cualquier, ¿ya? Nieguen cualquier. Por ejemplo, yo estoy negando esto, A distinto de 0. Si niegan esto, tienen que implicar el otro, tienen que concluir el otro, ¿no? Si estoy negando esto, tengo que implicar B igual a 0. Puedo negar B igual a 0, entonces tendría que concluir A igual a 0, ¿sí? Por eso esto, ¿no? O esto o este otro da lo mismo, ¿no? Bien, en mi caso entonces
Yo estoy tomando P, estoy negando A igual a 0, que sería A distinto de 0, su negación, ¿no? Tengo que implicar lo otro que me queda, que es B igual a 0. Este teorema, ¿ya? Este teorema se puede expresar de manera equivalente de esta otra forma, ¿no? Si mostramos que este segundo es verdad, habremos mostrado que el primero es verdad, por lo tanto el teorema ha sido probado, ¿no? Ahora, mostrar el segundo, de hecho, es más fácil de probar. A ver, por ejemplo, ¿cómo se demuestra esto? Tomamos P, ahí está P, clarito, ¿no? Que cuál es el antecedente de este condicional. Si A es distinto de 0, que es uno de los datos con el que contamos, eso significa que existe su inverso multiplicativo, ¿no? A la menos 1, que además es distinto de 0, ¿no? Entonces, en la otra hipótesis que tenemos, que es A por B igual a 0, le multiplicamos por A a la menos 1, ¿no? Si le multiplico por A a la menos 1, aquí voy a tener, por ejemplo, A por A a la menos 1, que se vuelve 1, por B, eso es B nomás, y en la derecha voy a tener 0 por A a la menos 1, que es 0, en resumen, B igual a 0 es lo que me va a quedar, que es lo que se quería concluir, ¿sí? Entonces, para probar esto, lo único que se hace, en otras palabras, es garantizar la existencia de A a la menos 1, que es el número que se multiplica a esta igualdad, para tener B igual a 0. Esta prueba, como ven, es casi inmediata, que es lo que está en los libros, ¿no? Así está demostrado. Ya, entonces, como esto ha sido probado, entonces el teorema aquí arriba es el que hemos probado, hemos mostrado que es verdad, ¿no? Otro ejemplo, también muy conocido, es de los enteros, que lo vamos a hacer, ¿no? Hay un capítulo de enteros que tenemos que desarrollar, ¿ya? Y dice así, ¿no? Sea P un número primo. Si un primo divide un producto de enteros, entonces el primo divide a A o divide a B, ¿sí? Es un teorema clásico este, ¿no? Lo que interesa del teorema es que tiene la forma P, entonces Q o R, ¿no? Tiene la forma P, entonces Q o R. Entonces, aquí este juega el papel de P, entonces, dice, este juega el papel de Q o R. Así es la forma, ¿no? Entonces, yo voy a irme a la equivalencia, ¿no? A la equivalencia lógica. Entonces, dice P y no Q. Cualquiera de los dos hay que negar. Puedo negar Q, puedo negar R. Por ejemplo, si voy a negar Q, ¿no? Entonces tengo que inferir o deducir el otro, que sería R. ¿Lo ves? Entonces digo P divide a A por B. Ahí está. Ahora voy a negar cualquiera de los dos. Estoy negando este, por ejemplo. La negación de P divide a A es P no divide a A. Ahí está, ¿no? Entonces tengo que mostrar que P divide a B. Entonces, mi teorema, ¿no? Este teorema, así como está, de manera totalmente equivalente lo puedo expresar de esta otra forma, ¿sí? Ahora, lo segundo es fácil de probarse. Tengo dos verdades con las que voy a trabajar. P divide A por B, P no divide A. Entonces, bueno, si no entienden la prueba, no se preocupen, pero la prueba es así sencilla. Si P no divide a A, entonces P y A son coprimos, se les llama. No quiere decir que su máximo común divisor vale 1, ¿ya? Pero con A son coprimos. Pero si P y A son coprimos y el otro dato dice P divide a A por B, ¿no? Un resultado anterior establece que P divide a B, ¿sí? Entonces se llega a la tesis de ese condicional. Entonces, este segundo es mucho más fácil de probarse. Ahorita, claro, muchos quizás no entienden la demostración, pero esta es la prueba de esta segunda parte, muy cortita, ¿no? Pero demostrar esto, o sea, hemos mostrado la verdad de esto, que es equivalente a mostrar la verdad de este otro. Por lo tanto, el teorema ha sido probado, ¿no? Bueno, preguntas jóvenes. Bueno, tenemos teoría de conjuntos. Ya quería avanzar esto más, pero nos ganó el tiempo.
Vamos a quedar aquí, jóvenes. La siguiente clase ya empezamos con conjuntos. La práctica, vamos a hacer 20 problemas, ¿ya? 20 problemas a selección individual. Cada uno escoge los problemas que quiera, ¿no? Pero tienen que ser 20 ejercicios. Al auxiliar, ¿qué se llama el auxiliar de este paralelo? Jonathan. Jonathan. Ah, no, no es Jonathan. Eso es del otro. Del grupo B es... ¿Cómo? Ya me olvidé el nombre. Perdón, sí, van a disculpar, yo estoy mal. Este es el grupo A, ¿no? Este es el grupo A. Ya, sí. Perfecto, sí, es Jonathan del grupo A, Jonathan Orellana. Ya, la práctica 1 ya está programado, hay que resolver 20 problemas de la práctica del capítulo 1 a selección individual, dice, ¿no? Ustedes escójanse los que quieran, tiene como 60 problemas y más la práctica 1, de esos 60 tienen que elegir 20, ¿ya? La presentación es el 31 de agosto, ¿no ves? Lo van a enviar, ya hablé con Jonathan, ya le he informado sobre esto, ¿no? Cuántos ejercicios deben presentar y en qué fecha deben hacerlo. Jonathan lo va a programar en su Classroom y tienen que enviarlo ahí, ¿de acuerdo? Eso es, entonces quedamos ahí, jóvenes, nos vemos, que tengan un buen resto de jornada. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Vaya bien, chao, chao.